Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente no os traigo ninguna receta. Este es un vídeo especial para daros a conocer una tienda online en la que yo compro muchos productos que se llama Smart Fooding. Y estad pendientes del vídeo porque en un momento dado os voy a proporcionar un código de amadrinamiento para que podáis acceder a un descuento muy interesante. Esta es una tienda formada por un grupo de chicas y chicos que en su gran mayoría tienen algún tipo de intolerancia o llevan algún tipo de dieta especial. Ellos, al igual que yo y que muchos y muchas de los que me seguís, nos encontramos con la dificultad de conseguir cierto tipo de productos. Y si los conseguimos, son caros y muchas veces su calidad no es muy buena. Por eso Smart Fooding es una muy buena opción, porque tiene productos saludables para todo tipo de intolerancias y también productos veganos a unos precios muy asequibles. Y aquí tengo el paquete de esta semana y voy a aprovechar para enseñaros una pequeña muestra de sus productos. Bueno, aquí tenemos el albarán de compra y por detrás nos viene una oferta de descuento. Ya veis cómo viene bastante protegido para que no se rompa nada. Y ahora vamos a ver lo que hay dentro de la caja. A ver, empezamos por esto. Aceite de girasol, de agricultura ecológica, nada de refinado ni nada. Estos son unos nibs de cacao que son orgánicos 100% y veganos, que quedan muy bien para poner en batidos, en postres, bizcochos, lo que se os ocurra. Por aquí tenemos una crema balsámica de Módena con trufa blanca, perfecta para aliñar ensaladas y un montón de platos. Una bebida de kombucha con piña y melocotón y por supuesto vegana. Una cajita de infusión con una mezcla de especias y hierbas para estas navidades que está riquísima. Por aquí unas semillas de cáñamo sin gluten ni azúcares añadidos, que bueno, ya sabéis que es súper importante para una alimentación vegana porque tiene muchísima proteína, así que no os puede faltar. Una tableta de chocolate blanco con lo rico que está, que además, claro, es vegano y no tiene gluten tampoco. Una tableta de turrón, que ahora para las navidades me viene súper bien, crocante y de sésamo, que es vegano, sin gluten y sin azúcar de caña refinado. Unas galletas riquísimas de chocolate, bueno, chocolate no, doble chocolate y plátano, veganas y sin gluten, así que ya sabéis. Aquí un paté de berenjenas, sin gluten, vegano. Claro, es que yo la compra, claro, todos los productos que compro son veganos, o sea que bueno, eso ya por supuesto. Pero además eso, no lleva gluten tampoco. Y bueno, un paté de berenjena buenísimo. Y por último, una riquísima, que estoy deseando probar, una riquísima mermelada de frambuesa, de agricultura biológica, endulzada con zumo de manzana concentrado, sin gluten y también vegana. Esta es una pequeña muestra de los productos que tienen, pero cuando entréis en su tienda smartfooding.com podéis ver que hay una variedad muy grande para todo tipo de intolerancias, para gente que simplemente quiere cuidarse, por ejemplo no quiere tomar azúcar, o para gente que lleva una vida vegana, como en mi caso. Entonces ahí tenéis una variedad enorme de productos. Y además los podéis conseguir a precios muy asequibles simplemente haciéndoos del club Smart Fooding. Para ello solo tenéis que pagar un abono anual de 49 €, siendo el primer mes de prueba gratuito. Y si al final del año no habéis comprado lo suficiente para usar el descuento, se os devolverá el dinero. Y ahora viene lo bueno, una ventaja exclusiva para vosotros y para vosotras que me seguís. Simplemente usando el código de amadrinamiento que os estará saliendo ahora mismo aquí, podéis obtener un 20% de descuento en vuestra primera compra superior a 30 €.
ahora una mini receta. Bueno, más que una mini receta es una sugerencia de presentación. Cuando tengáis alguna comida especial, invitados y queráis poner unos aperitivos con patés o quesos, una alternativa muy saludable al pan es usar patata. Yo he cortado unas rodajas de patata un poco gorditas, las fríes bien en aceite caliente hasta que queden doraditas, que cojan bastante consistencia, y podemos, en vez de usar las rodajas típicas de pan, untamos sobre ellas el queso, el paté o lo que prefiramos y queda súper rico y súper saludable. Yo le estoy poniendo el paté este de berenjena que me ha venido en la caja de Smart Fooding y que está buenísimo. Veganízate. Espero que este vídeo os sea útil, por eso lo he hecho. Y nada más por hoy. Os recuerdo que el jueves es día de receta, no me faltéis a la cita. Nos vemos. ¡Chao!